Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Armando Diálogos. Tocayo, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy pensando, tocayo. Estamos en los días de agosto. Parece que la canícula ya se dio. Parece que las lluvias van a continuar. Pero en el horizonte de la política está apareciendo la multitud de informes que se avecinan para toda la población de México. Tenemos, a ver, ¿cuántas cosas nos van a informar, tocayo? Mira, Pues, nos van a informar a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal. Así que no nos podemos quejar de la falta de información. Va a haber mucha información. ¿Cómo ves eso, tocayo? pues sí, es importante, ¿no? Ahorita que decías, estamos en agosto y están hay una novela, Los Relámpagos de Agosto. Sí, ¿No? Que sí. estaba viendo de quién es, de Jorge Ibargüengoitia, Sí. un escritor que les recomendamos mucho. Tiene un nombre complicado, Jorge Un Ibargüengoitia. nombre vasco. Sí, excelente escritor. Las Muertas, que es la historia de las Poquianchis en Guanajuato, basado Esas en un mujeres hecho que real. robaban a los niños. Sí, esa es una película impresionante, de hecho hay una versión mexicana muy buena. Sí. Está el libro de La Ley de Herodes, la famosa Ley de Herodes, y era un tipo con un humor muy, muy especial, y escribía bien, Jorge Ibargüengoitia. Entonces, Los Relámpagos de Agosto, porque tú que generalmente das los climas, nos ha tocado a veces unas tormentas Tropicales. electrónicas, eléctricas, ráfagas y demás, muy espectaculares. Y bueno, pues nuestras presas sí, se han ido llenando, esperemos que no se desborden. Pero regresando a esto que tú comentas, Tocayo, sí, vienen informes y en los informes siempre, todavía en México, hay como una especie como de, le llaman los gente de la psicología esquizofrenia o puntos extremos o locuras extremas. O Por en un un... lado, quienes emiten los informes eh, hacen ver todas las cosas muy bonitas, ¿no? Que estamos avanzando sí, hacia, sí, sí. estamos, Hacia metas insólitas. la esperanza, Claro, el segundo claro. piso, vamos como gigantes avanzando, renaciendo, llevándonos a la grandeza. Todo muy grandilocuente, ¿no? Sí, todo, sí, muy, muy. Y la parte crítica, que tiene diferentes características a nivel local, a nivel nacional, tienen expresiones y fuerzas distintas, tienden a verlo todo Opuesto. catastrófico, ¿no? O sea, como que de alguna manera cuando estuvo Peña Nieto se hablaba del despeñadero, ¿no? Que estábamos a un punto de caer en el despeñadero. Cuando llegó a tener Peña Nieto un 25% de aprobación nada más en el país. Y cierro, Tocayo, para que te toque la palabra en este diálogo, pues diciendo que ahora la presidenta cierra el informe en algunas encuestas que yo he visto en el 70%. Bajó porque estaba enorme, ¿no? Su popularidad en el 80 y tantos. Bajó al 70%, que sigue siendo muy alto para un jefe de Estado. Tener 70% con todos los problemas que hay en México es alto, sino muy alto. Pero sí ha bajado, tal vez por el asunto de que llegó a estar muy alta cuando hizo las movilizaciones en el Zócalo, el nacionalismo mexicano, el enfrentamiento a Trump. Creo que eso, y la entrada, siempre la que entra un gobierno llega con un bono de esperanza, de confianza, de fe. Y ahorita está en 70%, que no es malo. No es malo porque muchos gobernantes en México llegan con 6, 60%, Más 55, raspados. 50, ¿no? Me acordé de un chiste muy malo, tocayo, pero lo quiero contar. Bueno, cuéntame. A pesar de todo lo A malo. ver si no nos cancelan el programa. El chiste más o menos va a ser algo así. Es que esto puede ser como preámbulo para cómo vienen los informes. Algo así dice: antes de tomar el poder, estábamos a un paso del abismo. Hoy con orgullo podemos decir: ese paso lo hemos dado. Estamos en caída libre. Bueno, pues, No, es un chiste malo, cruel, es un vil. chiste cruel.
muy antiguo, por cierto, y que se refería de las viejas izquierdas mexicanas con respecto a los gobiernos priistas y panistas, de alguna manera. Sí, los informes tienen esa condición de tener esa bidireccionalidad discursiva, que por una parte te pintan un mundo muy bello, muy satisfactorio, lleno de logros, llenos de una psicología positiva, como diciendo vamos por buen camino, no se apuren, estamos haciendo avances, logros, pueden sentirse satisfechos, y tiene una porción como emocional y espiritual de cierto orgullo. Pero por otro lado, como siempre ha pasado, cuando te dicen la economía de México ha crecido favorablemente y estamos, por decir algo, en el 12º lugar de la economía. Eso es correcto, así se considera México. Pero cuando ves los elementos macroeconómicos, no coinciden con los elementos microeconómicos de la vida doméstica, digamos. Tú dices, bueno, qué padre que estamos en el 12º lugar, pero yo no puedo pagar mi renta, no puedo... Batallo en la quincena. Batallo para llevar el chivo a casa. O sea, el famoso asunto de los mexicanos que van en automóvil o en avión, el mexicano de a pie, como se dice. Es el de la vida cotidiana, que tiene que hacer fila en las tortillas un ratito. Es decir, como que todo informe, sea el color que sea, la verdad, te pinta un mundo de rosa maravilloso, pero no deja de sentirse, a pesar de todo, una contrariedad. Dices, qué padre, pero es imposible para mí, quizás. Como, yo creo que hasta tiene un efecto como psicológico. Yo no sé, pero yo me acuerdo de una época, digamos, de Salinas de Gortari, donde hablaban del progreso, del crecimiento de la industria y de que todo iba muy bien en México. Y yo en esos momentos, mi vida no era muy ejemplar en términos de una economía bullante. Y yo decía, muy posiblemente yo soy un tonto, un estúpido, porque a todo el país le va bien, pero menos a mí. ¿Cómo es posible? Y eso yo creo que nos puede pasar a todos. A mucha gente, sí. Fíjate que iba a tocar otro aspecto, pero retomando lo que tú dices, el informe debería ser un informe de lo que hiciste. Se dice muy técnicamente que es un informe, hasta lo dicen en los discursos, informe del estado que guarda la administración pública municipal, estatal o federal en cumplimiento del plan de desarrollo. Sí. Entonces debería ser un informe muy técnico de cifras, de que estábamos aquí y luego avanzamos para acá, y con cifras y con datos y demás. Pero fíjate que muchos informes, sobre todo cuando tienes algunas dificultades o problemas, la clase política lo que hace es que el informe, a veces no es informe, es crear expectativas, es seguir vendiendo futuro como si fuera de campaña, ¿no? Ya no se olvida que son gobernantes, sí, y que rinden cuentas y te tienen que vender la prosperidad, un esquema de beneficios. De beneficios al futuro, ¿no? Que estamos avanzando, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, López Portillo llegó a vender, y sí tuvo un impacto muy fuerte, el hecho de que efectivamente los precios del petróleo se estaban disparando y que nosotros estábamos produciendo algo que creo que ahorita no producimos, que son como 2 millones de barriles al día. Entonces tú sacabas las cuentas y en México iba a tener muchísimo dinero, íbamos a ser casi como los árabes. Sí. Entonces López Portillo en un momento dado hubo un boom de que vamos a ser una gran potencia y a gastar. O sea, se empezó a gastar dinero que todavía no teníamos en cosas hasta... Usar la abundancia. Hasta investigaciones, proyectos, o sea, uh-huh, hubo una especie como de euforia. Además era un tipo que en su origen, a pesar de que era el sistema del PRI y todo, pues era un universitario muy culto, ¿no? Que había estudiado Quetzalcóatl y que hablaba así con mucho estilo y demás, ¿no? Y finalmente hubo corrupción,
hubo una estrategia que fuimos traidores de la OPEP, es decir, vendimos más de lo que deberíamos de haber vendido. Finalmente se cayó el precio internacional del petróleo y México quedó hundido con una gran deuda, etcétera. Y fue un final terrible, ¿no?, para el país. Entonces, pero vendió su expectativa el señor muchos años. Y eso eran muy buenos, o son muy buenos los especialistas en crear eso. Entonces uno debe de tener muy claro que es un informe de los resultados, de los avances, con datos, cifras específicas, concretas, bien manejadas. Y lo otro es que debe ser más modesto, pues sí, las expectativas, que posiblemente lleves una tendencia al progreso, tal vez así, pero yo creo que a veces se exagera mucho esta parte de los sueños, sobre todo cuando no hay resultados. Para el simple ciudadano, para el que no llega también al final de la quincena o al final del mes, para un duranguense, yo a veces lo veo así, alguien que vive en la capital, no sé, en otras poblaciones del mismo Durango, pero, por ejemplo, a mí me llama la atención. Llega el fin de mes y se activa todo. Llega la quincena y se activa todo. Pero los días previos, todo se va como mitigando, como que se va haciendo más lenta la vida social. Y llega el fin de mes y otra vez hay cierto bullicio, cierto dinero que mueve, digamos, taxis, antros en la noche, y comidas, encuentros entre las personas. Para ese ciudadano, los informes vienen siendo como si te narraran una mitología de llegar al paraíso. El mundo inexistente. Sí, no es así. Puede ser, sí. Que no es así del todo. Y lo digo para todos los colores políticos. Sí. No quiero aquí decir que los panistas o los priistas, no, incluso Morena dora la píldora de que nos falta muy poco para el paraíso. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí a Armando Diálogos.